Para que nos digas, Diego, ¿por qué escogiste esa película? ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Y qué conceptos jurídicos podemos rescatar? ¿Y qué es lo interesante de esa película? Para mí, debo decir que es una película de las que más disfruto. Y además tiene su historia, porque yo ya la vi hace un año aproximadamente, fue la primera vez que vi esta película. Y yo muy confiado, yo la tenía en versión original, ahorita lo que acaban de ver, y aunque quede grabado, es una copia de la misma, porque yo no recuerdo dónde dejé la primera versión, pero esta fue una copia que alguno de mis alumnos me ayudó a encontrar. ¿Por qué hago mención de esto? Es una película no muy vieja, es una película de 2005-2006, la cual yo interpretaría o entendería que la podría encontrar en cualquier lugar. Y fue una película que busqué en todas las tiendas que ustedes puedan tener idea, desde Blockbuster, Mixup, Palacio de Hierro, Sears, un conocido que tengo que consigue películas, y no la había podido encontrar. Tengo dos versiones, una podría ser que fue una película que no tuvo la difusión necesaria, que esa podría ser una interpretación, pero el mensaje también y la información que tiene puede incluso dañar algunos intereses de distintos sectores, desde constructoras, farmacéuticas, porque engloba mucha información esta película. Maneja un tema que para mí es de suma importancia, que es el patrimonio cultural inmaterial, intangible, que es la información que tienen esas comunidades, de la importancia que se puede llegar a tener o que se puede recuperar de aquella riqueza natural que ellos tienen. Y la destrucción o la pérdida de este patrimonio cultural inmaterial es lamentable, pero también esa destrucción del patrimonio cultural natural, que también al final vemos cómo se empieza a destruir la selva, aquella selva que se debería definir a quiénes le pertenece ese territorio, ¿no? Ese territorio que muchas veces lo encontramos perdido. Tres partes a mí me gustaría hacer mención, tres frases que ahorita recuperando y volviendo a ver la película me queda, es cuando les dicen: entre menos selva tropical, menos lluvia. El mensaje es: entre menos protejamos o entre menos cuidemos nuestro entorno natural, vamos a empezar a generar un caos a la naturaleza que tenemos. La naturaleza tiene vida propia, y en esa naturaleza que tiene vida propia, la necesidad de poder contar con los medios, y que la sangre, que tiene sangre en la tierra, la forma en la cual se desarrolla, si nosotros empezamos a explotarla, hace un cambio total. Entonces eso genera que haya menos lluvia, y al menos lluvia pues estemos perdiendo parte de la riqueza natural que tenemos. Y yo lo empezaría a trasladarlo. Esto es un ámbito internacional, es una película no mexicana, pero también en el ámbito nacional, si lo viéramos esa perspectiva, es parte de lo que estamos perdiendo en nuestro entorno. Otra frase que me gusta es cuando tienen esta pequeña dosis de este suelo y dice: no le pertenece al niño, le pertenece a la humanidad. Y la pregunta sería: ¿qué le pertenece o cómo podemos entender a la humanidad? Porque ahí me enfocaría precisamente al tema de propiedad. El tema de propiedad es cuando decimos patrimonio cultural de la humanidad, no se debe interpretar que a nadie le pertenece, que no hay un responsable, sino se entiende que le pertenece a la humanidad por la riqueza que tiene, pero que siempre va a haber un responsable, que va a ser el Estado en donde se encuentra. Entonces, me enfocaría primero en el sentido de decir: a todos nos pertenece, pero debe haber una autoridad o alguien que proteja ese patrimonio cultural, o este patrimonio cultural inmaterial, que vendría siendo este suero que logra curar el cáncer. Me llama la atención también cuando decimos: ¿hasta dónde llegan los límites de entender que estamos buscando algo para salvar a la humanidad? Que esa sería una cuestión muy relativa. Es decir, sacrificar la posibilidad de tener un suero para proteger a la humanidad contra la posibilidad de salvar una vida. Ahí entramos en una serie de contradicciones o una serie de cuestionamientos muy delicados, porque si bien es cierto que tenían el suero también entramos en una posición delicada de saber, pues es una vida humana, ¿no? Y para las comunidades es muy distinto la percepción que se pueda llegar a tener de la protección de una vida humana, de una persona, a la posibilidad de ponerlo en relación a la humanidad. Y entonces empezamos a ver que los conceptos o la forma de ver la perspectiva que se puede llegar a tener en un momento dado de un caso en particular cambia completamente de lo que tenemos en el occidente a lo que se pueda llegar a tener en las comunidades.
Otra parte, y eso lo voy a reflejar incluso con casos prácticos que me han tocado ver, ¿cómo se puede delimitar, cómo se puede establecer la propiedad? Y ahí entraremos en el concepto de propiedad. ¿A quién le pertenece específicamente ese territorio? Y ha sido una de las grandes discusiones a las cuales nos hemos estado enfrentando constantemente. Tenemos un caso muy reciente que ha sido muy discutido, que es el caso de Origen, en el cual las comunidades se deben proteger, que esas comunidades les pertenece ese territorio por una cuestión del tiempo que ellos han generado un ritual espiritual, y la cual llegan las mineras y empiezan a hacer una explotación de ese espacio. Y de pronto dicen las mineras, bueno, lo pueden hacer aquí como lo pueden hacer en otro espacio, no es necesario que lo hagan en este territorio. Y la riqueza no es solamente ritual, la riqueza radica en que es precisamente en un espacio por todas las condiciones naturales y espirituales a las cuales se encuentran en un momento dado. Entonces, eso también es de lo que se debe de proteger y muchas veces se empieza a perder. Las condiciones de desigualdad que pueden llegar a existir en estas peleas, y las hemos llegado a ver, incluso más bien de este lado los han visto, las han llegado a ver los alumnos que han estado en la carrera de gestión, no están en las mismas condiciones y el Estado genera las mismas condiciones para las comunidades versus contra las farmacéuticas, contra las constructoras, en las cuales es muy fácil, a través de diversos mecanismos, desprotegerlos y quitarles ese territorio que ellos pertenecen. El Estado debe garantizar la seguridad de tal suerte que las comunidades tengan esta posibilidad de proteger aquello que durante mucho tiempo les pertenece, porque el Estado no tiene la facultad de determinar a quién, de otorgar la propiedad de un territorio determinado por el simple hecho de querer hacerlo. No tiene facultades, ni siquiera constitucionales. Porque cuando decimos que le pertenece al pueblo de México, él le pertenece al pueblo de México. Y el pueblo de México no se entiende que es el gobierno de turno. Entonces, en ningún momento ellos podrían tener la facultad de otorgar, y voy a ocupar la palabra concesión, porque a veces entregan estas concesiones a diestra y siniestra, a las constructoras, y en un momento dado esto genera una destrucción total del territorio. Entonces, para mí esa parte es muy lamentable. A mí me duele, la última escena sigo viéndola y es un sentimiento que no es de esas películas que dice, híjole, es que es revivir y saber que eso está pasando en México y está pasando en el mundo, la destrucción del ser humano que no ha sabido entender la importancia que tiene lo que lo rodea, que es este entorno natural y cultural. Existe un término del cual yo me voy a referir, que es este de la biopiratería, que es un término poco utilizado, pero que es una realidad. Y cuando hablamos de la biopiratería, es aquellas farmacéuticas que usan y explotan aquello que les pertenece a las comunidades. ¿Por qué? Porque no existe una ley que permita que las comunidades sean reconocidas en aquello que directamente les pertenece. No hay una ley que proteja el patrimonio cultural y material. Los estados han generado de alguna manera leyes que busquen para proteger el patrimonio cultural y material, pero no hay una real a nivel federal que coordine a los estados para protegerlos. Y los casos más interesantes es en Asia el árbol NEM, que cura varias enfermedades y el cual muchas empresas han estado buscando. La selva amazona, la vid ayahuascaca, que se utiliza con fines espirituales y medicinales, trató de ser patentada por un científico estadounidense, las comunidades se quejaron, con esto se logró echar atrás esta patente que se quería hacer. Pero hay algo muy lamentable que ahora nos estamos yendo a México, el pozol maya. El pozol maya fue patentado en 1999 por una empresa holandesa, por la Universidad de Minnesota, que lograron patentar los compuestos activos y medicinales que tiene el pozol maya. Los han encapsulado, los han vendido como empresas farmacéuticas, y esto sin tener ningún beneficio a las comunidades indígenas. Ninguno. O sea, no se les ha reconocido la importancia que ellas tienen, que les pertenece, que es un legado histórico, que es un legado que forma parte de su patrimonio cultural y material y que no ha sido reconocido. ¿Qué pasa en estas circunstancias? Y entra un poco la polémica de pensar que precisamente yo no estoy en contra de decir, como les pertenece a las comunidades, no lo vamos a sacar. Porque es una riqueza, tener la cura de alguna enfermedad se genera
una riqueza. Pero yo no estoy en contra de que de alguna manera se pueda generar una comercialización de la misma. Yo lo que estoy en contra es que las comunidades indígenas, que son las que tienen el reconocimiento que han encontrado, que han trabajado con esto, no se trabajen con ellas y ellas no tengan ningún beneficio. Ese es el tema. Que las farmacéuticas lo exploten y que las comunidades sigan, que son realmente las poseedoras de este conocimiento tradicional, no tengan ningún beneficio. Y eso es lo lamentable. En ocasiones, yo me quedo con muchas reflexiones sobre esta película. En ocasiones tenemos las cosas frente a nosotros y no las sabemos ver. Pasa algo muy curioso con la película cuando están buscando la cura y resulta que están hormigando. Yo yendo un poco más allá es la posibilidad de poder tener algo frente a nosotros, que lo tenemos, que es esta riqueza tanto natural como cultural, y no tener la capacidad de entender la importancia que tiene como sociedad. Y al no entender la capacidad y la importancia que tiene como sociedad, podemos perderla en poco tiempo. Entonces, el tema es muy importante. A mí me gustaría conocer sus opiniones. Ronald Coase decía que cuando se tiene un derecho de propiedad delimitado se puede negociar. Aquí no está, esto no se puede negociar. El término de propiedad es un término que no se negociaría si no hay condiciones estables. Y para que haya condiciones estables debe generar el gobierno de tal suerte que sean reconocidas a las comunidades indígenas. Y ese sería el primer